Saludos a Vida Asperger, quien les habla, Jamie Ruiz. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que son la serie de blogs que iré subiendo poco a poco acerca de mis vivencias. Estos videos van a ser sin ningún tipo de guión alguno, van a ser videos así bien espontáneos según lo que salga de mí. Así que, en fin, iniciemos. Vamos a hablar, o mejor dicho, les voy a hablar sobre más o menos cómo fue mi vida escolar en el ámbito académico, cómo me trataron mis compañeros de clase, mis profesores y cómo me sentía. Bueno, primero que nada voy a hablar sobre mi etapa de preescolar. Esta etapa, la verdad que, valga la redundancia, que tengo ya 23 años y he olvidado ya varios aspectos o puntos de mi infancia, por lo cual no voy a ser muy detallada. Voy a mencionar las cosas que mi cabecita me da. Así que bueno, cuando en mi etapa preescolar, la verdad que yo era muy aislada, nunca tenía amigos, siempre me costó tener amistades. De hecho, recuerdo que mis maestras siempre me decían que me integraran, que me tratara de integrar al grupo, pero yo, la verdad que nunca, la verdad que yo siempre me pregunté por qué se me hacía tan difícil concatenar con los demás niños, porque veía que a ellos se les hacía muy fácil entablar conversaciones, jugar y demás, y yo siempre estuve sola. En el preescolar, la verdad que no recuerdo nunca que hubiera tenido un amigo, siempre me la pasaba sola, totalmente sola. Inclusive en las mesas, yo me solía sentar en las mesas sola sin nadie alrededor, me sentía más cómoda así. Ya para cuando entré a la educación primaria, la verdad que nada cambió. Yo recuerdo que en mi primer día de clase yo estaba muy nerviosa porque era una escuela totalmente diferente, escuela nueva. Y cuando me ingresaron al salón y me dijeron toma asiento, había una cierta área en el salón donde no había nadie sentado, había muchos pupitres o mesas solas, y había otro lado donde estaban casi todos los niños, disculpen. Y bueno, yo fui directamente a la zona donde no había niños y la maestra como que me obligó, no te sientes ahí, vas a estar sola, siéntate aquí donde está en el grupo de niños. Ok. Bueno, la situación, como ya dije, no cambió demasiado. Siempre fui aislada, no concatenada con los demás niños. Pero en esta escuela o en esta clase donde estuve hubo algo muy peculiar, que la profesora o la maestra que me tocó era psicopedagoga. Y bueno, aquí hubo un día que ella llamó a mi madre y le dijo que me llevara a un especialista, a un psicólogo, ya que me veía que yo no era muy normal que se diga, porque no era muy solitaria y no, como que no, ya dije, no concatenaba con los demás niños, siempre me la pasaba sola. Y bueno, mi mamá siempre ella fue muy atenta en mí, no me puedo quejar de mi mamá es lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo. Ella le hizo caso a la sugerencia de la maestra y me llevó con el psicólogo. Esta etapa obviamente no la recuerdo. Esto me lo contó mi mamá, que cuando me llevó al psicólogo, no me diagnosticaron como autista o con Asperger. En ese entonces el psicólogo le dijo a mi madre que yo tenía TDAH, o sea, trastorno de déficit de atención. Y en fin, mi madre llevó ese informe a la escuela y pues básicamente me expulsaron. Me sacaron de la escuela, le dijeron que ellos no aceptaban niños especiales o con discapacidad, etc. Y bueno, mi mamá obviamente que se puso muy triste y se deprimió, pero bueno, tuvo la suerte, a los meses, tuvo la suerte de conseguir una amistad que era directora en una escuela y me pudo de nuevo integrar al ámbito académico, ya que ninguna escuela prácticamente en aquel entonces me quería aceptar por el diagnóstico que me había dado ese psicólogo de que tenía déficit de atención. Pues prácticamente le sacaron el cuerpo a mi madre, que ellos no aceptaban niños con esa peculiar condición. La cosa es que bueno, gracias a esa amiga pude continuar la escuela, mi educación primaria sin problema.
e inclusive en esa escuela había una psicopedagoga que, bueno, me veía muy, muy seguido y trataba mi caso. Y bueno, pasado el tiempo, mis compañeros conmigo eran como que regular. Yo nunca, como siempre, no pude concatenar con ellos. Decían que yo era, que sí, rara. Algunos, bueno, la mayoría sabían que yo tenía algo, o sea, tenía alguna condición, algún trastorno, porque yo me la pasaba siempre con la psicopedagoga. Habían días, la verdad no, esta parte no la recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que yo iba constantemente a sus clases, a su salón de la psicopedagoga. Entonces ya esos niños sabían que yo era diferente a ellos porque ellos no iban con la psicopedagoga y yo sí, y algunos no sé, no me trataban muy bien, ya que no sé, no sé explicarlo. Para ellos yo era como que inferior a ellos, no sé explicarme, pero o sea, hubo como una especie de rechazo hacia mí, al menos eso sentí yo. Por lo menos cuando nos tocaba la educación física, habían niños que por lo menos para formar sus equipos a mí siempre me dejaban por fuera, no me querían seleccionar porque decían que si yo era muy lenta, muy torpe o yo qué sé, o sea, mis compañeros en ese aspecto, según yo, lo que yo sentí, me despreciaron. Y bueno, no, como era típico, como ya dije, no establecí ninguna amistad como tal hasta como cuando llegué al cuarto grado más o menos. Otro punto que se me olvidó mencionar es que yo repetí un año, el tercer grado, pero fue por mi madre. A mí me habían promovido para el cuarto grado, pero mi mamá me puso a repetir el tercer grado porque yo no rendía bien académicamente, no sabía leer bien, no sabía dividir. En este aspecto, la mayoría de las personas con síndrome de Asperger destacan por ser muy inteligentes, aprender a leer a una edad muy temprana y demás, pero en mi caso fue totalmente diferente. Yo cuando era pequeña era muy lenta para aprender. Se me hacía, o sea, yo aprendí a leer a una edad un poquito tarde, tampoco fue exagerada, pero sí me costó aprender a leer y bueno, también las matemáticas no se me dan muy bien. A pesar que me habían promovido de grado, mi mamá no estuvo de acuerdo, decía que yo no rendía bien y me puso a repetir el año hasta que estuviera segura que yo rendía bien para estar en un cuarto grado. Ya dice que lo hizo fue por un bien para mí porque veía que yo no rendía bien. Así que, en fin, repetí el tercer grado normalmente, me promoví a cuarto grado. En cuarto grado fue que se podría decir que pude hacer amistades, no sé cómo, no recuerdo cómo fue que pude concatenar con esa persona, ya que siempre me la mantenía aislada. Otra cosa también que recuerdo es que los niños en esa etapa a veces me ponían sobrenombre que si yo era marimacha. Aquí en mi país, marimachos se le dicen a las mujeres que son como que lesbianas, porque mis gustos eran bastante peculiares, porque a mí yo en esa época, bueno, aún sigo prefiriéndolo. Yo veía mucho Dragon Ball Z, series o anime, como le quieran llamar, para niños. A mí no me gustaban mucho, a pesar de que las veía, no me gustaban mucho que si las Barbie, esa típica series de niñas, a mí como que no me llaman mucho la atención. A mí siempre me gustaron como que las cosas de niños, entonces muchas niñas no sé, me hacían burla respecto a ello, aparte que también me gustaban los videojuegos y ese tipo de cosas, y ellas alegaban que esas cosas eran para los niños. Bueno, en fin, como ya mencioné, en cuarto grado fue que pude tener una amistad. Por suerte, para el quinto y sexto grado pude seguir, me tocó en el mismo grupo con 5 personas, y fue como que la primera amistad que llegué a tener en esa época. Me gradué de la primaria sin muchos problemas. El único inconveniente que llegué a tener fue ese, que yo era bastante lenta en el aprendizaje, pero se podría decir que cuando estaba por terminar mi educación primaria, en el sexto grado, fue que como que se me abrió la mente, o no sé si fue gracias a la maestra que me tocó, que es muy buena maestra, por cierto, muy agradecida con ella estoy.
porque ella fue como la que supo sacarme provecho o supo cómo tratarme, ya que yo recuerdo que en sexto grado fue que yo se podría decir que progresé bastante. Fue que progresé bastante y bueno, como que se abrió mi mente y fue que empecé a ser, no sé, como más intelectual a pesar de que en los años pasados siempre estuve bastante tapada. Por eso digo, no sé, me imagino que es gracias a la facilitadora que me atendió en ese momento, que bueno, pudo sacarme provecho y supo cómo hacerme aprender las cosas. Ya que las anteriores maestras que tuve, bueno, el trato en la mayoría fue regular, pero una maestra en específico, creo que fue la que, cuando estuve en la que pero tuve una maestra en específico, si no me recuerdo, fue la del tercer grado, que fue la que, con que mi mamá me puso a repetir de nuevo el año. Le dijo a mi madre que prácticamente, como le dicen por ahí, iba a ser un sofá, que yo si acaso iba a llegar al al sexto grado, que no me iba a graduar, que yo no era capaz porque, como mencioné, yo era bastante tapada, me costaba aprender mucho. Entonces esta maestra como que se le dio esa bomba a mi madre de que yo no iba a lograr ser nadie en la vida, que no iba a poder independizarme, que no iba a ser capaz de nada, básicamente. Y bueno, y por eso yo asumo que por eso fue que me pasó de grado, a pesar de que yo no tenía conocimiento, pero mi madre dijo, no, ella va a repetir porque tiene que aprender. Pero en fin, de mis demás profesores o maestras, no recuerdo más nada, todo regular. Las dos maestras que tengo que destacar es esta del tercer grado, que le dijo eso a mi mamá, que yo prácticamente era un inútil, que no iba a lograr nada en la vida. Y la que me dio sexto grado, que como que fue la que supo tratarme, que como dije, estoy muy agradecida con ella, porque con ella fue que, no sé, ustedes me entienden, pudo sacarme provecho y supo tratarme. Y bueno, a pesar de todo lo que le dijo esa maestra de que yo no podía a mi madre, pues pude graduarme sin problema alguno del sexto grado e inicié mi educación secundaria o bachillerato, como le decimos aquí en mi país. No sé si en otros países también se le dirá bachillerato a este tipo de estudios. De primero a tercer año fue totalmente normal. Pude hacer amistades. Bueno, en primer año fue medio fatal porque no tenía amistades. Yo quería hacer amistades, pero no sabía cómo. Yo quería acercarme a cierto grupo de estudiantes porque me caían bien, tenían unos gustos similares, pero me costaba mucho. De hecho, en ese primer año pues no tuve ninguna amistad. Las amistades las hice ya fue para mi segundo año, no sé cómo. No sé si ellos mismos vieron mi interés y se acercaron a mí, o yo seguí intentando. La verdad que aquí no recuerdo muy bien. Pero bueno, me pude hacer amiga de ese grupo. Y bueno, fue como un desahogo social para mí, porque tuve esas amistades hasta mi tercer año, siguió esa amistad. Pero bueno, todo cambió fue cuando fui promovida al cuarto año, porque mis padres me cambiaron de colegio. Yo no quería cambiarme, pero como era por asuntos de salud de mi padre, porque él me iba a buscar a la escuela y al colegio, y era bastante lejos de mi casa, y él se iba caminando, no tenía carro. Entonces como que me convencieron a hacer este cambio de colegio, porque era un colegio más cercano en el cual yo podía irme y venirme sola para mi casa, y aquel era más lejos y tenía que mi padre irme a buscar caminando y regresar conmigo caminando. Entonces eso estaba deteriorando su salud. Y bueno, como yo no me considero mala hija, creo que no soy mala hija, yo acepté ese cambio a pesar de que yo no quería, porque ya yo estaba adaptada y estaba conforme con el colegio donde yo estaba, porque inclusive hasta tenía amistades, cosa que se me hizo bastante, anteriormente se me hacía bastante difícil, y aquí ya tenía un grupo de compañeros que teníamos cosas en común y nos entendíamos, nos llevábamos bien. Pero bueno, me hicieron ese cambio de colegio, y les voy a decir, lo voy a ser sincera, mi vida empeoró. De hecho, bueno, no empeoró, cambió totalmente mi vida,
De hecho, mi madre dice que se arrepiente de haberme cambiado de colegio, haberme inscrito allí, porque ahí fue donde empezaron los problemas. Yo inicié bien mi cuarto año normal. No conocía obviamente a nadie y fue bastante difícil para mí porque tenía que adaptarme de nuevo a un nuevo grupo. Pero bueno, pasaron las semanas, los meses, no pude concatenar con nadie. O sea, habían como 2 personas en el grupo donde más o menos podía conversarse, con los que conversaba, que con los cuales se podía considerar que eran los cuales podría considerar como mis amigos. De hecho, a veces aún hablo con ellos, pero nada más fueron esas 2 personas y tampoco fue un trato como que muy, no decirlo, ¿cómo decirlo? No fue igual con el trato como con mis compañeros del colegio anterior. Tenía esas amistades, pero como que no me sentía muy cómoda con ellos. Pero en fin, en este colegio me empezaron a tildar de rara, no sé por qué. Siempre se metían conmigo a pesar de que yo era la callada del salón. Yo siempre me la pasaba sentada tranquila en mi pupitre, en mi mesa, y siempre me la pasaba dibujando porque me encanta dibujar. Y yo no me metía con nadie ni hablaba con nadie, pero no sé, ese grupo de muchachos, de chicos, siempre se la pasaban metiéndose conmigo. Me decían rara, que si yo era fea, a veces me ponían sobrenombres. Físicamente nunca me hicieron daño, gracias, que nunca me hicieron daño físico, pero sí me hicieron daño psicológico con tantas cosas feas que me decían. Me afectó demasiado. Yo solía llegar llorando a mi casa y obviamente mi madre me veía llorar y ella se ponía también a llorar conmigo porque yo le decía que yo no lo soportaba, que no quería ir más a ese colegio y demás, y eso pues ocasionó que yo entrara en una depresión. Yo me puse extremadamente flaca. Bueno, yo siempre he sido flaca, o sea, de contextura delgada, pero cuando yo entré en depresión pues bajé considerablemente de peso. Por eso es que algunas personas, si me conocen de mi canal principal, Yamil Ruiz, me han dicho que porque tengo los brazos tan delgados, que o sea, soy súper delgada, es por eso. O sea, cuando yo entré en depresión esa vez, bajé considerablemente de peso y bueno, más nunca pude recuperar mi peso. Siempre me he mantenido desde ese entonces a un bajo peso, pero en fin. Entré en depresión y mi madre, como dije, ella siempre estuvo pendiente de mí. No me puedo quejar de mi madre. Para mí es lo mejor que me pudo pasar en el mundo, es mi madre, porque es la que siempre ha estado conmigo, la que siempre me ha ayudado y me ha apoyado. Me llevó a un psiquiatra y ahí me medicaron, me dieron unos antidepresivos, ya que estaba en depresión, bajé de peso, no quería comer, yo no dormía, no podía dormir por las noches. Yo me acostaba a dormir y pasaba toda la noche despierta. Me llevó y bueno, me medicó y gracias a esos medicamentos fue que pude empezar a dormir, a comer, que entre comillas fue que pude normalizar mis niveles. Así que bueno, terminé el cuarto año, pasé al quinto. El abuso, no sé cómo decirlo, bueno, vamos a llamarlo abuso, bajó un poquito, pero aún me seguían molestando los compañeros. El abuso bajó porque me cambiaron de grupo. Yo estaba en una sección en el cuarto año y cuando pasé al quinto me cambiaron a otra sección con otros compañeros diferentes, que por eso fue que como que estos compañeros no eran tan fuertes o salvajes como aquellos. Había unos que sí no me trataban muy bien, pero la mayoría fueron chéveres conmigo, regulares, me trataron normal. Aquí lo que aconteció, lo que me sucedía comúnmente, cosa que también me pasó en el cuarto año, es que había cierto grupo que siempre me molestaba, me ponía que si sobrenombres y esas cosillas, puro maltrato psicológico. Acontecía que como yo era muy buena estudiante, yo era inteligente. En mi educación secundaria fue todo lo contrario de mi educación primaria. Como dije, en sexto grado fue como que se me abrió la mente y empecé a ser bastante intelectual. Yo leía, mejor dicho, yo leía ciertos
libros, párrafos, y se me quedaba automáticamente. O sea, yo era una especie de grabadora, se me hace muy fácil aprender aprender cosas. Entonces me caracterizaba por ser buena estudiante en mi bachillerato. Entonces, como yo era buena estudiante y comúnmente en esa etapa se suelen hacer exámenes o actividades en grupo o en pareja, estas personas siempre querían ponerse conmigo porque ellos no eran buenos estudiantes, entonces querían sacar provecho de mí para que yo los ayudara a sacar buena nota y no reprobar la materia. O sea, eran unos doble cara porque me trataban mal y hacían que yo los ayudara con sus tareas. Y ¿saben qué es lo más triste? Que yo, de estúpida, de boba, inocente, yo aceptaba, a pesar de que me trataban mal, siempre los ayudaba con sus tareas. Mal allí de mi parte, pero bueno, no sé, en mí nunca ha habido malicia, tristemente. Y bueno, me gradué del 5º año. De hecho, cuando yo estaba en la promoción, o sea, cuando te entregan tu título, tu diploma, aún así hubieron burlas, aunque en ese momento, como mi mamá se metió con esos muchachos, ya que cuando a mí me fueron a entregar mi título, pues empezaron a gritar y a hacer cosas y a decir comentarios acerca de mí. Y bueno, mi mamá estaba justamente al lado allí de ellos cuando me empezaron a hacer esos comentarios, pero bueno, aún hasta el último día que los vi, aún se aprovecharon de seguirse burlando. Pero en fin, me gradué del 5º año y bueno, inicié automáticamente la universidad después de haberme graduado. No perdí el tiempo. Pero bueno, esta es una historia, lo de la universidad, quizás lo deje para otro momento, ya que vamos ya más de 20 minutos de video y no quiero extenderlo más. Así que en otra oportunidad quizás les hago una parte 2 hablando sobre cómo fue mi ámbito académico en la universidad. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos.